En mi opinión, un project manager profesional debería gestionar el coste del proyecto por muchas razones. La primera es que se supone que sabemos hacerlo, se supone que conocemos esas técnicas que ayudan a controlar que el proyecto no supere un presupuesto. Cuando el proyecto termina con sobrecoste, generalmente van a buscar a un culpable y ahí pues sufrimos mucho si no estamos preparados, etcétera. Es decir, hay un tema técnico que es importante reconocer. O sea, si estamos jugando un rol profesional, debemos controlar pues, los tiempos, las tareas, un montón de cosas, pero también los costes del proyecto. Eh, a mí me parece muy rentable para la imagen profesional que damos porque es el lenguaje que hablan los jefes. Es decir, a los jefes les interesan muchas cosas estratégicas, de negocio, etcétera, lógicamente, pero sobre todo les interesa el tema económico de los proyectos. Y muchas veces no lo hacemos porque pensamos que no es cuestión nuestra, que es cuestión del comercial o es cuestión del que ha vendido el proyecto o de los jefes, pero cuando hay problemas, realmente, generalmente hay una cascada de culpa que acaba en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, juguemos bien este rol y, y la ventaja es que ya hay técnicas que nos ayudan a hacerlo. Entonces, en este vídeo les quiero introducir la idea de que la gestión de costes normalmente la aprendemos a nivel profesional para utilizar la técnica de EVM, el Value Management, y muchas veces los jefes no nos siguen por ahí. Es interesante porque hay muchas métricas que nos ayudan a medir y controlar y ajustar que el proyecto no termina tarde y, bueno, pues bien explicadas esas métricas pueden ser muy útiles para comunicarnos bien con los jefes, pero generalmente nos olvidamos de la otra forma que es el control pues, económico, el control contable, es decir, tenemos unos fondos para gastar en el proyecto y tenemos que controlar esas partidas contables, incluso a veces tenemos que controlar que, no, que el margen, la utilidad, el beneficio se cumple. Entonces, quizás nos hacemos valer más por esa segunda parte. Cuando estamos controlando el beneficio del proyecto, estamos hablando del lenguaje de los jefes. ¿Vale? Entonces, déjenme introducirles unas ideas y luego vamos a un caso práctico, a ver si este vídeo bueno, pues les resulta de utilidad. O sea, primero veamos estas dos modalidades complementarias de controlar el coste. Primero, esta técnica basada en una curva S, una línea base de costes, que generalmente tiene esta forma porque al principio hay poca gente trabajando o pensando y cuando eso ya está claro vienen los recursos, las personas mucho más rápido y finalmente pues cuando terminamos el proyecto se aplana esta curva acumulada de costes porque vamos liberando recursos poco a poco, ¿verdad? Entonces eso se proyecta al principio y tenemos esta curva que dice cómo se van a acumular los costes hasta el final del proyecto y a esto se le llama budget at completion y es nuestra responsabilidad que el proyecto no supere esa línea base de costes y aquí hemos introducido las reservas para contingencias, para cubrir en media esos riesgos que ya nos imaginamos al principio. ¿Okay? Entonces, esto es nuestra autoridad, es nuestra zona de control, lo llamamos línea base de costes, y cuando hay que gastar digamos, los euros en las actividades, pues sabemos que tenemos autoría para hacerlo y también cuando ocurren algunos riesgos previstos al principio, pues tiramos de la reserva de contingencias que para eso está. Pero no es realista que el proyecto termine con esta cifra y por eso se habla de otra cifra mayor para el presupuesto total, incluyendo reservas para imprevistos. Es decir, al principio del proyecto, cuando se hace el presupuesto, generalmente se tienen en cuenta estas dos reservas. Una la manejamos nosotros, es nuestra competencia, y otra es para imprevistos desconocidos que la llaman Management Reserves y yo quiero siempre pensar que es que hay que pedir permiso a los managers para hacer uso de ella, pero tenemos derecho si ocurren esos riesgos imprevistos que no hemos contemplado en estos cálculos para la reserva de contingencias. ¿Okay? Entonces, normalmente para no superar este budget at completion, lo que hacemos es en cada seguimiento medir y ajustar con la técnica EVM, ahora les introduzco un poco más, y bueno, pues eso también con esas métricas que aparecen en ese estándar EVM, pues nos ponemos de acuerdo y involucramos a los jefes para tomar decisiones, acciones preventivas o correctoras para no superar este budget at completion. Normalmente se representa así acumulada y sale esta curva S, pero también a veces se representa
pues el coste previsto mes a mes y sale pues realmente este tipo de gráficas que se tumban un poco más a la izquierda. ¿Ok? La otra forma complementaria que les decía es imaginarse cómo van a venir pues esos fondos, esos requisitos de financiación que tenemos en este proyecto. A veces son proyectos internos y necesitamos pues unas partidas para ir dedicando pues a recursos internos y recursos externos. Y eso generalmente viene así, con tramos, como se representa como una gráfica así de escalones. ¿Ok? Y al final, pues queremos llegar a esta cifra y aquí sí se incluyen las reservas de gestión. ¿Ok? Pues esto pues, se planifica así y el control pues es que bueno, controlemos esas partidas contables según se van consumiendo y según se van bueno, pues, actualizando esas estimaciones para que no se supere esta cifra, este project budget. ¿Okay? Si lo vemos de otra manera, aquí ya imaginándonos que estamos en marcha, en ejecución, pues el proyecto en cada seguimiento podemos en este momento saber pues que ese planned duration, ese punto de la línea base de costes, pues bueno, lo comparamos con el coste real de lo que hemos completado, el actual cost, es decir, los costes que tenemos hasta la fecha, y lo podemos comparar con el valor de lo completado, es decir, el valor económico en euros o en dólares de lo que hemos completado, y eso se llama valor ganado. Y con esta tripla podemos calcular todo. Podemos calcular cómo el proyecto va hasta ahora, si tenemos desviaciones de costes. Aquí gráficamente se ve que tenemos sobrecoste, si comparamos el actual cost con el valor ganado. Y también sabemos que vamos retrasados desde el punto de vista de costes. Este es el presupuesto completado, pero deberíamos haber terminado por este valor. Es decir, esto no tocaba hoy, tocaba hace tiempo. Entonces aquí podemos tener una idea de retraso desde el punto de vista del rendimiento de costes. Y está muy bien. Entonces hay una lectura de cómo van las cosas hasta ahora y desde aquí, quizá más interesante, hay una lectura de cómo vamos a terminar. Que desde aquí yo puedo calcular este punto que se llama Estimate at Completion, la estimación a la conclusión, y puedo también medir pues, qué sobrecoste habrá al final en este caso. Y cuando tenemos todo este tramo, tenemos tiempo, hay opciones para tomar decisiones, pues podemos ahorrar por aquí, ahorrar por allá para al final pues sujetar que no sea tan grande esta desviación de costes y esa es la forma profesional de controlar. ¿Ok? Entonces, nuevamente para llegar a esta curva que la pintamos siempre continua, pero que es una serie de puntos, porque nos imaginamos en cada seguimiento, pues cuánto se irá acumulando bottom-up, de los que vienen de los paquetes de trabajo o de las actividades, ¿no? Entonces, si esta actividad, paquete 1, son 8.000, 9.000, 12.000, pues en total serán 29.000, pero eso pues podemos proyectarlo en el tiempo con esa serie de puntos, lo unimos y nos sale nuestra línea base de costes y en cada seguimiento pues hacemos lo de medir y ajustar y acciones correctoras y preventivas para terminar en coste. ¿Okay? Aquí, en este BAC, en este Budget of Completion, se incluye la reserva de contingencias. ¿Okay? Y la otra forma complementaria, que muchas veces es la gran olvidada, es este control financiero. Es decir, las cuentas del proyecto, la contabilidad, normalmente se representa muy fácil con estas gráficas de cascada. Es decir, si este proyecto lo hemos vendido por 1.000.000 a un cliente, pues podemos expresar cómo va la contabilidad de ese proyecto desde el principio, pues con este margen previsto, este beneficio previsto inicial. Esto a lo mejor es lo que vamos a facturar al final y tenemos estos gastos, estas reservas de gestión, de contingencias, estos costes directos y ahí vemos gráficamente explicado por qué al final nos queda un 18%. 180.000 frente a 1.000.000 es un 18%. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos estas partidas expresadas, también tenemos este objetivo, digamos, de beneficio. Si el proyecto se vende a un cliente, pues quizá esta sea la condición para hacer una propuesta. Si esto no supera un porcentaje, no hacemos propuesta, ¿no? Y para los jefes es importantísimo que al final el proyecto termine así, ¿vale? Porque esto es el margen directo que le entra a la organización, ¿no? Y es un objetivo pues, lógico para proponerle en el control a un project manager, que sabrá mejor pues, lo que está ocurriendo en el proyecto más que pues, esos comités de dirección que bueno, pues, están a muchas cosas. ¿Okay? Entonces, esta foto inicial no cambiará, pero en cada seguimiento podemos medir
pues lo que ha ocurrido hasta ahora, es decir, pues si este es un proyecto para un cliente, pues le habremos facturado unas cantidades, habremos gastado unas cantidades, habremos consumido unas cantidades de reservas, habremos gastado unos recursos, unos costes directos y en tiempo real podríamos incluso saber pues, el margen que nos está quedando a día de hoy. ¿Okay? Entonces, eso, comparando también con tu mejor estimación de cómo va a terminar, para comparar ese plan inicial con lo que va a ocurrir, pues ya da un mensaje muy claro para los jefes, pues de si este proyecto va a ir bien o va a ir mal, antes de que sea tarde, mientras se puedan tomar decisiones todavía, ¿vale? Lo que no es de buen gestor es dar sorpresas cuando ya no hay remedio. Esto ha pasado, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Esto podría ir incluso negativo, ¿no? O sea, podríamos decir, este proyecto ha perdido 10.000, ha perdido 20.000 neto, 20.000 de beneficio directo, de margen directo. Y eso es muy perjudicial. Eso puede tumbar los resultados económicos del trimestre en la empresa, ¿no? En una empresa de consultoría. Entonces, bueno, pues esto lo que no quieren jefes son sorpresas, no quieren sorpresas, no quieren sustos, quieren pues información y que les involucres para que te ayuden a tomar decisiones. Y a veces te sorprenderán pues que esas decisiones no se te habían ocurrido a ti y es lógico porque tienen más contexto y saben más bueno, tienen más vida en proyectos que tú generalmente, aunque tú te dediques solamente a proyectos, ¿ok? Y esto pues también se suele controlar mucho, sobre todo en empresas de consultoría, el famoso WIP. El WIP para un financiero no es el trabajo pendiente, es eso en euros, es decir, el work in progress, es decir, lo trabajado pendiente de facturar. Y eso, si se traduce a días, pues es también los días que estamos financiando al cliente, que son objetivos que pesan mucho en una empresa así que vende proyectos a clientes. ¿Ok? Entonces, déjenme explicarles un poquito mejor esto. O sea, si comparamos el valor ganado, es decir, lo que se ha producido hasta ese momento, con lo que se ha facturado, si restamos EV menos lo facturado nos da esta curva y esta es la definición del WIP, del Work in Progress. Negativo es bueno, fíjense que por ejemplo aquí el día 1 no hemos trabajado todavía, pero ya hemos dejado una factura al cliente. Entonces, EV menos facturado es negativo y eso es bueno, significa que nos está financiando el cliente. Y aquí ven gráficamente que nos está financiando todo este periodo y aquí ya hemos trabajado más de lo que hemos facturado hasta que volvemos a facturar, pero bueno, seguimos un poco financiando al cliente y esto es mala información, ¿no? Entonces, esto normalmente tiene mucho peso en los análisis financieros que hacen de los proyectos, del tuyo concretamente también, y normalmente se lleva a días para saber cuánto hace que estábamos en equilibrio financiero con el cliente, o sea, cuánto hace que no le financiamos, y a eso le llaman el Days Sales Outstanding, el DSO, ¿vale? Que el DSO también tiene otro sumando que es el DSO por haber facturado y todavía no haber cobrado, porque la factura no se cobra el mismo día, etcétera. Pero si es un objetivo para el Project Manager que controlemos el DSO, que controlemos el WIP, que controlemos el margen, es decir, este control económico habla el lenguaje de los jefes y es muy elocuente cuando te expresas de esta forma y ya no pareces solamente alguien que controla tareas, ya pareces un manager, ¿vale? Entonces esto, de verdad, tiene mucho sentido que lo queramos hacer. Muchas veces no lo hacemos porque pensamos que no es misión nuestra, hasta que te llega el controller y te dice, José, ¿qué ha pasado en tu proyecto? Y no tenías ni idea de cuánto se iba a facturar. Entonces quedas muy mal como project manager. ¿Okay? Es que eso lo llevan otros. Tú tienes derecho. Pregúntale al comercial por cuánto se ha vendido este proyecto, pregúntale a los jefes que te den la propuesta de cuánto se ha vendido porque tú quieres responsabilizarte de conseguir los objetivos financieros y ya verás que no te ponen ninguna pega. Al contrario, van a ver tu proactividad y lo van a apreciar. ¿Okay? No es complicado, hay que saber sumar y restar. O sea, es que yo no sé por qué no lo hacemos más. ¿Okay? Entonces, aquí tengo un caso práctico. Vamos a ver si les llevo por este caso y bueno, yo creo que lo visualizamos y lo interiorizamos así. Vamos a ver. En este caso, yo he metido un poco todo lo que se me ha ocurrido, de toda la casuística más habitual que puede haber en una empresa que vende proyectos a clientes. ¿Okay? Entonces, las cifras bueno, son inventadas, pero nos dan juego para fingir un poco ese avance y esas decisiones, ¿no? Entonces, tenemos aquí 8 puntos. El proyecto se ha vendido por 1 millón
¿vale? Tenemos un plan de facturación, ¿vale? Buenos días, empezamos el proyecto y dejamos una factura de 50.000 a finales de febrero, marzo, abril, mayo, junio. El proyecto dura 6 meses y normalmente pues la última factura es la más grande porque si el cliente se reserva un derecho de negociación, etcétera. Y normalmente estas facturas tienen fechas previstas, pero están ligadas al cumplimiento de hitos que también tienen fechas y normalmente pues si no cumples el hito no tienes derecho a facturar. Bueno, esto ya entienden que es lógico hacerlo así, ¿vale? Pero es fácil ver esta información. O sea, si se ha vendido un proyecto, sabemos cuándo se van a emitir las facturas. Entonces, bueno, ¿por qué no tenerlo en cuenta? ¿Ok? Se han aprobado unas reservas para contingencias, para imprevistos conocidos. ¿Vale? Hay varias formas de calcular todo eso. A veces se complica mucho y la gente usa Monte Carlo. A veces es EMV, Expected Monetary Value, y ya está. Pero bueno, de cualquier forma, la empresa, la organización tendrá sus formas de justificar que un proyecto así, con estos riesgos conocidos, necesita en media pues unas reservas, es decir, reservar un dinero que no se va a tocar para ese proyecto por si acaso ocurren esos riesgos. Si ocurren riesgos, eso cuesta tiempo y dinero, ¿ok? Y no queremos agilidad cuando ocurren para no tener aquí puntos de bloqueo, ¿vale? Y luego sabemos que habrá cosas que no sabemos ahora. Entonces, imprevistos desconocidos, bueno, imagínense, pues números redondos, otra reserva para imprevistos desconocidos, reserva de gestión de 100.000. ¿Ok? Tenemos CAPEX aquí, es decir, Capital Expenditures son gastos que tenemos en el proyecto sobre cuando compramos activos o compramos algo, es decir, realmente no son gastos. O sea, el gasto sería la, digamos, la parte amortizable de ese gasto en el periodo del proyecto, pero generalmente, por simplificar, en mi experiencia lo que hacen las empresas es contabilizar todo el gasto contra el presupuesto del proyecto. Y ya los contables, pues, contabilizarán todo eso bien, ¿no? Pero por simplificar, si en este proyecto necesitamos un software y un hardware, por hablar de ejemplos así tontos, pues de 12.000 y 13.000, eso lo contabilizamos con la cantidad total, no con la cantidad amortizable, y sabemos que es un gasto pues que es CAPEX, que es una inversión, aunque lo contabilizamos como si fuera un gasto operativo igual. ¿Okay? Hay gastos normales, gastos corrientes, porque vamos a viajar. En este proyecto, pues el equipo viaja a otras localidades y cada vez que viajamos son 5.000 euros, 15 viajes, pues 75.000 euros por aquí. Tenemos gastos pues de nuestro equipo interno de la empresa. Aquí tenemos al Project Manager y a 5 team members. El Project Manager hemos calculado que necesitará 1.000 horas en estos 6 meses de dedicación al proyecto. Tenemos que le hemos vendido al cliente, esto también queremos saberlo si queremos calcular el margen, ¿no? La tarifa venta ha sido 100, pero la tarifa coste es esta otra. Generalmente se usan tarifas coste estándar, medias, pues para no, digamos, no tener la información real de cuánto gana la persona. Es decir, si yo sé que la tarifa coste de José Barato es 75 euros hora, yo puedo calcular la nómina de José y eso es muy confidencial. Entonces, como aparte de José hay otros project managers en esa categoría, pues con medias, generalmente en estas empresas, no hay ningún problema en transmitir estas cifras de tarifas coste estándar o medias a los project managers para que controlen esas cantidades, ¿no? Entonces, generalmente no hay ningún problema porque hay mucha varianza entre la nómina de una persona y otra, aunque estén en la misma categoría, ¿verdad? Y lo mismo con los empleados, o sea, hay 5.000 horas de empleados, tarifa venta, tarifa coste. ¿Ok? Tenemos que con el equipo van a trabajar 2 personas en bolsa de horas o por time and materials, a veces se dice que les contratamos por horas. Vamos a pagar mensualmente las horas que hayan incurrido. Y prevemos una bolsa de 2.000 horas, a 50 euros hora. Y tenemos otro tipo de contrato con otra empresa a precio cerrado, fixed price. Y esto, pues, sabemos que son 239. Entonces, aquí hay mucha información. Para representar bien esta información y hacernos entender, es bueno pintar esta información con gráficas de cascada. Entonces, si vamos a PM People, vale, aquí si entro como Project Manager tengo este caso ya puesto.
Vale, pues aquí, en la planificación de la financiación, yo tengo esto y esto es muy expresivo así, es decir, vamos a facturar en total 1.000.000. ¿Y de dónde sale ese millón? Pues de estas facturas, la de enero, la de febrero, o sea, aquí puedo indicar cuándo espero enviarlas y puedo explicar un poco más si me hace falta. Es decir, esta información, de verdad que parece que todo es evidente y está en la cabeza cuando planificamos, pero luego hay muchos detalles que se nos olvidarán. ¿Ok? Entonces es muy bueno decir un poco de dónde salen las cifras. Entonces aquí ven ese millón en esta columna, pues es la suma y luego las restas hasta que llega este margen de 18, bueno, de 175.000, que redondeando es un 18%. ¿Vale? Entonces, en los gastos tenemos lo de CAPEX, hardware y software, lo de los viajes y tenemos también la subcontratación fixed price. En las reservas hemos distinguido las reservas de contingencias y la de imprevistos, la vamos a manejar de forma diferente. Y en los costes directos tenemos dividido, separado lo que cuesta el equipo interno, es decir, 75.000 del Project Manager y 150.000 de los team members, 225.000. ¿Vale? Si hubiera que separarlo, pero yo creo que lo puedo gestionar así contablemente en bloque y ya está. ¿Okay? Y por último tenemos esta bolsa de horas, esta subcontratación fixed price, time and materials de 100.000. ¿Okay? Entonces con esto pues, es muy expresivo contarlo así, ¿vale? Y ver un poco este margen como un objetivo y es visual y bueno, pues lo que se mide se controla, ¿no? Entonces toda esta información es muy fácil de representarla aquí, darle vueltas, compartirla, es decir, esto no es algo que decida el Project Manager, o sea, hay un contexto, hay una información y necesitamos compartirlo. Entonces, a tu proyecto le puedes invitar a los jefes, puedes invitar a otros expertos que pueden razonar y, bueno, pues al final esto hay un acuerdo. Aquí pusimos, si no recuerdo mal, pues unos checks en estas cantidades que pueden indicar si estamos de acuerdo o no. A veces la gente lo usa, a veces no. ¿Okay? Bueno, entonces seguimos. Vamos a situación. Ya estamos ejecutando el proyecto y tenemos bueno, esa lectura en febrero. Han pasado 2 meses y queremos ver cómo van los costes. Entonces, aquí la información la tenemos aquí representada. Nos hemos inventado que pasan cosas, ¿no? La primera factura se envía y misteriosamente no ha llegado. Nos piden retrocederla, decimos que no, que la enviaremos en junio. Bueno, cuando termine el proyecto. Líos que pasan con las facturas, que bueno, yo quería también expresar algo por aquí, ¿vale? Que son extrañas las facturas. Es difícil de modelar el objeto digital factura. No sé por qué, envías todo y llega, pero la factura no llega. Bueno, cosas misteriosas, ¿no? Y luego la factura de febrero se ha enviado según lo acordado. Entonces, lo bueno, o sea, para que esto no nos lleve mucho tiempo como profesionales, mi consejo es que cuando vayan pasando, a ver, cuando vayan ocurriendo esos hechos económicos, pues yo lo voy reflejando. Si espero a tener un tiempo para, cuando llegue febrero lo voy a hacer todo, se me va a olvidar todo. Es muy llevadero a medida que van ocurriendo las cosas irlas reflejando y muchas cosas las puedes hacer en el móvil. O sea que la tecnología nos puede ayudar aquí mucho. ¿Okay? Entonces, si yo sé que las facturas ha pasado todo eso, pues ven que aquí cuando se controla la financiación hay como dos lecturas, actual y forecast. ¿Qué quiere decir esto? Pues forecast es la mejor estimación del equipo gestor de cómo va a acabar el proyecto. ¿Okay? En esta fecha, el proyecto va a acabar igual que pensábamos, con 175.000, un 18% y estas cantidades iguales. No tenemos motivos para pensar que van a ocurrir cosas diferentes en cantidades, ¿no? Sí sabemos lo de la fecha, ¿no? O sea, la factura 1, sí sabemos que estaba prevista para pues, comienzos de enero, pero finalmente pues, mi mejor estimación es esta. Y aquí podría explicar qué ha pasado. ¿Ok? Pero las cantidades sigue siendo 1.000.000 y no tenemos en este momento, en esta foto que hacemos, pues el forecast es igual. Entonces, lo que realmente está pasando lo puedo reflejar así. Si giro este interruptor así a la izquierda, pues puedo saber que hemos facturado esta factura nada más. ¿Vale? Y puedo decir, bueno, pues esta factura podría ser la misma cantidad u otra y esta fecha pues podría ser la prevista u otra. ¿Ok? Entonces, ese punto 1 ya lo tengo. El punto 2,
no ha ocurrido ninguno de los riesgos previstos al inicio. Es decir, no he tirado todavía de la reserva de contingencias. ¿Okay? Y ven que aquí pues hay una cantidad total prevista, pero de momento a esta fecha, en enero, el acumulado que he sacado de aquí es cero. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí en el punto 2. Riesgos imprevistos. Se han adquirido unas licencias software no contempladas. ¿Okay? Esto, pues como es imprevisto, yo tiraría de la reserva de gestión. ¿Okay? De aquí de la reserva de gestión, ven que de la de imprevistos, ven que aquí hemos anotado 5.000 y aquí hemos explicado. Y si hay una fecha, pues la pondríamos. ¿Vale? Cuando eso ha pasado. ¿Ok? Vale, no hay gastos por viajes. Es decir, en enero los viajes eran expenses y aquí ven que hay cero de viajes. Si hemos gastado el hardware y el software en esas fechas, por esas cantidades, y en su contratación fixed price, aquí, pues esto empezamos a pagarlo, esos 250.000 en total, empezamos a pagarlo en febrero. O sea, esto se va a pagar desde febrero a junio, 50.000 al mes. En total, 5 pagos, 250.000. ¿Ok? Bueno, pues ya puedo decir que la subcontratación fixed price pues son 50.000 y con esta fecha. Entonces, la partida de gastos, ya sé de dónde salen estos 75.000. Y las horas quizás sea lo más laborioso de ir contabilizando, pero normalmente ahí las empresas suelen tener unas formas de ir recogiendo las horas que van imputando los team members, la gente que trabaja, internos, externos, y con esas horas, sabiendo las tarifas, coste y venta, pues ya podemos traducirlo a coste. Entonces, esto puede dar muchas vueltas, porque a lo mejor un team member dice, he trabajado 5 horas y a ti te parece que no es correcto porque ha trabajado en otro proyecto que no es el tuyo. Entonces, hay como un ciclo de submitir, o sea, de hacer un envío de esas horas. Esto se suele hacer semanalmente, el project manager autoriza, acepta, rechaza. Entonces, esto tiene que hacerse ágil. En PM People esto es ágil porque lo hacen generalmente con el móvil, pero al final llegas a estas cuentas, ¿no? El total aprobado en enero ha sido 100 horas del Project Manager y 600 horas del equipo, y en febrero estas otras. Entonces, si esto lo multiplico por 75, me sale 7.500, 9.000, es decir, 6.500 del Project Manager, y del equipo, pues multiplicando por 30, si no recuerdo mal, pues me salen estas cifras. Es decir, en total, pues 52.500 hasta febrero. ¿Vale? Es decir, esto es lo que yo me llevaría aquí, al análisis financiero, porque aquí utilizo tarifas coste. ¿Okay? Entonces voy aquí donde pone coste y el equipo interno, ven, 52.500, aquí diría dónde sale esa cifra, y de la subcontratación Time and Material, pues me dicen que hemos pagado 200 horas en enero, 200 en febrero, es decir, 10 y 10, 20.000 euros, ¿vale? Entonces de ahí sale que la foto a día de hoy, pues bueno, es mala noticia, o sea, estamos con un margen en tiempo real que es negativo, ¿vale? Pero eso tiene sus explicaciones, generalmente. O sea, aquí ha pesado mucho esa factura inicial que no ha sido como emitida, ¿okay? Entonces, eso, pues yo lo iría reflejando aquí, lo iría resumiendo, porque la gente no suele ver estos cuadros, suele entretenerse más en los resúmenes, en los cuadros de mando que suelen resumirse por arriba. Entonces, aquí ven que ese desempeño global es bueno que digamos que el proyecto está en verde, y aquí digamos lo de la factura, si hay algo más que destacar por aquí. Y si tienen más interés en el tema financiero, pues van a entrar aquí y ver estas tres cosas, ¿no? O sea, el plan no se mueve, es una foto igual a la que nuestra mejor estimación, pero realmente han pasado estas cosas y bueno, pues ya puedes explicarte que ha sido que hemos facturado solamente 150.000 euros y no los 200.000 que queríamos. En ese caso, el margen sería positivo, ¿ok? Ahora vamos a esto. O sea, aquí ven también interesante una mala noticia en WIP, ¿vale? El WIP es positivo. Ven, 140.769 es positivo, es malo. Es decir, estamos financiando al cliente. Otra vez, es porque solo hemos facturado 150.000, ¿ok? Pero, ¿de dónde sale esto? Y ahí viene la otra lectura complementaria del valor ganado, ¿vale? Que todo suma, ¿vale? Realmente,
fíjense lo expresivo que es decir que el proyecto va así. Es decir, que tenemos un presupuesto, que al final nuestra mejor estimación, bueno, hemos gastado esto, nuestra mejor estimación es que terminaremos por esto, o sea, vamos muy bien desde el punto de vista del rendimiento de costes. ¿Okay? Esto yo puedo calcular que tengo un infracoste de este dinero, tengo retraso 0 días, o sea, todo esto, cuando al principio los jefes no suelen entenderlo porque no están familiarizados con esto, pero luego le dices, si esto es un estándar, ¿vale? Si esto lo usan en todo el mundo, si es un estándar mundial, y suelen entender esto, de, bueno, pues estas cifras, ¿no? O sea, aquí tenemos la línea base de costes. Si vamos aquí al resumen, este titular estaba refiriéndose a eso, es decir, ya entendemos que hay un margen negativo, margen directo actual negativo a 28 de febrero, el margen previsto sigue siendo el inicial, tenemos un WIP, bueno, esto lo tengo que explicar. ¿De dónde sale esto? Que tenemos un cost variance, un variance at completion. Pues vamos con el tema del valor ganado. Entramos aquí en plan. Ven que la planificación de este proyecto ha sido muy sencillita porque no lo hemos descompuesto. Tenemos que el proyecto empieza en enero, termina en junio y ya está. ¿Vale? Y en febrero, o sea, la línea base es esa y en febrero pues es lo mismo. O sea, tenemos la misma información de tiempos. Que no hay previsión de retraso en este momento. En cuanto a costes, la planificación de los costes para ver un poco la línea base, basta que digamos aquí el back. En este caso, tenemos 1.000.000 de project budget, le restamos los 100.000 de imprevistos desconocidos y nos sale 900.000. Este es un buen objetivo de back, de budget cost. ¿Okay? Entonces, si eso, ahora ya vemos un poco cómo es el rendimiento EVM a esta fecha, en control cost, abrimos esto y vemos lo que dice aquí. Es decir, la línea base de costes de este paquete sigue siendo 900.000. Mi mejor estimación no la voy a cambiar de momento, es pronto para rebajar esta cifra o subirla, no tengo información. Veo que el valor ganado, o sea, perdón, lo que tocaba a ese momento linealmente, esto me lo calcula la herramienta y yo pues lo he aceptado, es 290.000, ¿vale? Han pasado pues dos meses, proporcionalmente es esto, ¿ok? Si quiero reflejar que no hay retraso desde el punto de vista de costes, he copiado donde pone EV, pues lo mismo que me calculaba el PV, ¿ok? Entonces, esto menos esto es 0 y significa que schedule variance es 0, de ahí sale eso, ¿ok? Y luego, pues por ciertos cálculos que he podido hacer aquí, el actual cost son 164.000. ¿Ok? ¿De dónde ha salido esto? Pues de estas cifras que pone por aquí. Vamos a ver. Estoy utilizando ya a tarifa venta. Yo veo que en enero han sido 46.000, en febrero han sido 48.000, pues total han sido 94 del equipo interno. La subcontratación en bolsa de horas, pues he consumido 20.000 euros y el fixed price, pues tengo 50.000. De ahí sale ese coste real hasta la fecha. Es defendible que el actual cost es esta cifra y eso es buena noticia. Es decir, tengo un cost variance positivo, eso es bueno, tengo un infracoste, ¿ok? El CPI es 1,77. Esto los jefes lo entienden si lo explicas así. Por cada euro que estamos invirtiendo en el proyecto, estamos completando por valor de 1,77 €. Es buen rendimiento de costes. ¿Ok? Y eso explica que al final, no, si con las cuentas hasta ahora, pues no terminaríamos con 900.000, terminaríamos con 507.000, es decir, con un infracoste final. Es decir, este infracoste actual de 127.000, al final serían 392.000. ¿Vale? Y eso es muy buena noticia. Y luego gráficamente, pues quizás se ve mejor en que el PV y el EV coinciden, así por lo que estaba proyectado linealmente, y esto es menor, entonces, bueno, pues aquí tengo el infracoste, así visualizado. Tengo lo que se aprobó al principio de línea base de costes, mi mejor estimación, que no tiene por qué ser igual, pero la mantengo, y esto es lo que se ha gastado hasta hoy y bueno, pues si siguen así las cuentas, las fórmulas lo que dicen es que terminaríamos con esta cantidad. ¿Okay? En este momento tengo
este cost variance, cero de desviación de costes, etc. Entonces, yo trabajo en este paquete y normalmente la gente entra para ver los cuadros. Entra aquí en Reports y ven pues cómo van las cosas por aquí. Y ahora ya entendemos de dónde sale el valor ganado 290. ¿Okay? Entonces, si comparamos esto con esto, pues da que hemos trabajado mucho más de lo que hemos facturado. ¿Okay? Por eso estamos financiando al cliente por esta cantidad y podríamos incluso llevarlo a días. Y creo que en la cuenta que yo hice, pues esto es como si le estuviéramos financiando 20 días. ¿Okay? Entonces, esta es la situación en febrero. Nos movemos a mayo y pasan otras cosas. Aquí vamos a ir más rápido, pero ven que bueno, pues, han salido las facturas. Ya estoy viendo que hay un cambio que está requiriendo el cliente que nos va a llevar más tiempo y bueno, pues hemos negociado que son 50.000 más. Entonces, esto cuando lo sabes, lo puedes reflejar. ¿Okay? Entonces, ahora cambiamos a mayo. Vemos aquí que nuestra mejor estimación, o sea, forecast, estoy viendo que esta factura de final ya no son 400, ya son 450.000 porque vamos a incluir al final esos 50.000 de la gestión de cambios. ¿Ok? Y ya preveo que no va a ser en junio, sino a finales de agosto. ¿Ok? Y en cuanto a lo que ha pasado hasta ahora, pues han salido estas facturas, fecha. Pues ese es el punto 1, está claro. No ha habido riesgos previstos, no he tirado la reserva de contingencias. Se han pagado 20.000 en abril de imprevistos desconocidos y luego se extiende el plazo del proyecto hasta finales de agosto. Es decir, aquí iríamos no al coste, sino a los tiempos, a cost, es el control schedule. Y aquí yo puedo decir que, bueno, ya el proyecto no va a ir desde aquí, desde enero a junio. Hemos empezado en enero, pero mi mejor estimación es que terminaremos en agosto. ¿Ok? Entonces, esto gráficamente lo vemos mejor así. O sea, en esta fecha estamos diciendo pues que nuestra mejor estimación es retrasada, que llevamos un 50% de avance. Entonces, esto lo trabajo aquí, la gente lo suele ver en estos cuadros. ¿Vale? Ven que en este momento pues, vamos así, mientras que en agosto, o sea, en febrero íbamos bien. La gente puede ir cambiando esto y ver pues, cómo esto se ha ido torciendo o mejorando. Entonces, esto es lo que decíamos de se extiende el plazo hasta finales de agosto. Así lo reflejaremos en los tiempos. No hay de esto, o sea, hemos gastado esto de viajes y las horas aprobadas, pues igual. O sea, aquí ya no les explico mucho más. O sea, en control, funding, pues aquí yo tengo que las horas del equipo interno hasta ahora pues son 157.500, pues tanto de enero, de febrero, de marzo, de abril, a tarifa coste. ¿Okay? Y del equipo bolsa de horas, pues 10.000 al mes, pues 50.000 si estamos en mayo. ¿Okay? Lo de los gastos, pues esto está como estaba, de viajes tengo 30.000, etc. Entonces, al final, digamos, compruebo visualmente pues, que esto es el total facturado, esto es el total de gastos, las reservas consumidas son estas, que son todas de imprevistos, ¿vale? Y bueno, pues a día de hoy tengo un margen positivo, ¿vale? Lo que se mide se puede controlar, ¿ok? Y en cuanto al control con EVM, pues también puedo aquí hacer un poco esa entrada, o sea, esta cifra ya la tenía desde el principio, pero aquí estoy diciendo cómo es el valor de lo completado, 54.000, o sea, 540.000, y el actual cost, pues lo habré explicado por aquí. ¿Vale? O sea, he dicho, vamos a un 60% de trabajo completado, no de tiempos, vamos a un 50% de tiempos, pero un 60% de trabajo, de esfuerzo. Aquí me habrán dado inputs en el equipo y sabremos que tenemos un 40% pendiente de trabajo. Entonces, 60% multiplicando el presupuesto nos da, ahí vemos un poco de dónde salen los 540.000. ¿Y de dónde salen estos 562.500 de sobrecoste, o sea, de actual cost? Pues tanto del equipo, a tarifa venta,
Los 94 que teníamos hasta febrero, más 51,67, esto que pondrá por aquí. Lo ven aquí. 51, 67, 70 y 500. ¿Ok? Y luego, pues, de lo que es bolsa de horas o gradación fixed price, sumas y te salen pues esos 562, 500. ¿Ok? Es decir, si lo vemos gráficamente es mejor, ¿no? O sea, vemos que aquí vamos con infracoste, aquí vamos con un poquito de sobrecoste, ya, ¿ok? Y aquí íbamos en fecha y aquí vamos retrasados. Este tiempo, pues, ¿cuántos días serán? Pues aquí lo podemos ver, 26 días, ¿ok? El detalle de los cálculos está por aquí abajo, pero normalmente con entrar estas cifras y ver la imagen ya uno se defiende bien. Entonces, si seguimos así, no vamos a terminar con 900.000, terminaremos con 937. Yo mantengo mi mejor estimación porque, bueno, tampoco es tan distante, ¿ok? Pero si esto fuera muy diferente, pues es normal que estas cantidades difieran, lo que es esperable. Y ya finalmente, pues vamos un poco al fin en septiembre y pasan todas esas cosas. Bueno, ya les dejo, ya se imaginan cómo todo esto se refleja al final, pero quédense con el mensaje de que aquí, a ver si ponemos el seguimiento del proyecto a finales ya, y vemos aquí la foto final, aquí en Reports, y vemos que hemos terminado así de tarde, ya está todo al 100%. Aquí pues hemos terminado con estos menos 150.000, entonces es buena noticia. O sea, en este momento ya el cliente nos está financiando porque hemos facturado más de lo que es el valor ganado, o sea, el presupuesto total. Y tenemos pues este rendimiento final de los costes. Entonces, esto, la idea sobre todo es que no estamos solos haciendo el proyecto, es decir, que debe ser un objetivo solidario, gestionar los costes con ayuda de los jefes, con ayuda de otros expertos, el equipo de gestión, no estás solo y lo que se mide se controla. Y esto, pues, si no te lleva mucho tiempo hacerlo, lo vas a poder hacer a medida que va ocurriendo. Ocurren hechos económicos, los vas expresando y estas dos lecturas funcionan muy bien complementarias. Es decir, el tema económico generalmente les interesa más esto de aquí. Pues bien, al final ha acabado el proyecto con un 12% en vez de un 18%, pero entiendo por qué. Habrán pasado cosas, yo las habré ido contando aquí en los resúmenes, etcétera, y no es una sorpresa. Desde ahí ya nos ponemos, damos una imagen profesional de gestores, de managers. Si no te metes con los costes, vas a ser el chico de las tareas, ¿vale? Es un poco mi triste experiencia, ¿vale? Que los project managers muchas veces estamos muy degradados pensando que estamos al tanto de lo que hace el equipo. Venga, pues le pregunto cómo va el equipo, no al programador, sino para eso está el project manager. Bueno, pues eso hay que hacerlo, pero además hay que lucirse un poco más y te luces más con el lenguaje que hablan los jefes, que es el de los euros. Venga, muchas gracias. Ya me quedo un poco largo, lo siento.